tardes y bienvenidos y bienvenidas a Objetivo Málaga. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a empezar conociendo... bueno, les voy a explicar la historia cuál ha sido, para ponerles en antecedentes. Ruth se ríe. Bueno, la voy a presentar primero. Ella es Ruth Sarabia, ustedes la conocen. Ruth, yo voy a leer todos los cargos que tú tienes, porque es que ahora me vas a explicar alguno qué es lo que se hace, porque me ha llamado la atención. Concejala de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno. Bueno, y aparte de la concejala de Campanilla. O sea, que tiene unos cuantos cargos. Muy buenas tardes, Ruth. Muy buenas tardes, Desi. Encantada de estar aquí con vosotros un día Bueno, más. y yo encantadísima de que estés aquí, porque es verdad que Ruth, cada vez que le digo, Ruth, me hace falta que vengas al programa, tanto sea de distrito como sea de objetivo, más pronto está aquí, o si no, quedamos ahí en Campanilla, en su distrito, en alguno de los barrios, y ahí está al pie del cañón, echándome una mano. Bueno, pues les decía que le iba a poner en antecedente la semana pasada, si no recuerdo mal, estuvimos en una rueda de prensa donde se presentó un informe sobre la población extranjera y representación consular en nuestra ciudad. Análisis de la situación en el año 2022, y a mí fue algo que me llamó muchísimo la atención, pero porque me llamó la atención el hecho de que aquí muchas veces decimos el consulado de tal, el consulado de cual, y no le damos importancia. Y tiene más importancia de lo que nosotros nos imaginamos, sobre todo a la hora de mantener esas relaciones con estos países y ayudar a toda esa gente que viene aquí a Málaga a vivir, o incluso pueden estar de vacaciones y tener algún tipo de problema. Entonces a mí me gustaría, Ruth, que tú le explicaras a nuestros espectadores la importancia, antes de que hablemos del análisis del informe, la importancia que tiene un consulado aquí en Málaga. Pues sí, Desi, como bien dices, tiene más importancia de lo que a lo mejor el ciudadano de pie piensa, porque a lo mejor somos malagueños y no hemos tenido que requerir nunca ayuda de ningún consulado. Pero como bien dice, al final, un cónsul, que puede ser un cónsul de carrera, es decir, que sea del cuerpo diplomático, o un cónsul honorario, que es una persona de la misma ciudad, pero que tiene vínculos con ese país que le elige como representante aquí en Málaga, y que va de alguna manera a hacer de vínculo entre el país de origen y la población que o está de vacaciones en Málaga, o ha venido a estudiar a Málaga, o simplemente es residente ya porque hace años que decidió empadronarse en nuestra ciudad, o simplemente porque a lo mejor su empresa pues se ha montado, ahora que tenemos tan de moda a nuestra ciudad para que lleguen grandes empresas de todo tipo de países, pues la empresa ha decidido poner una sede en Málaga y vienen un número importante de personas de ese país. Pues lo que hace al final el cónsul es servir de enlace, primero para las tareas administrativas, de papeles, burocráticas que podamos necesitar, que nosotros vamos a nuestro ayuntamiento, a la delegación de la Junta y hacemos esos trámites. Cuando tú estás en un país extranjero, el único que puede hacer todos esos trámites por ti es el consulado. Y después el cónsul tiene un papel de representación de ese país, es decir, cualquier acto que tenga, relaciones comerciales, económicas, turísticas, promocionar que vengan personas de ese país a conocer nuestra ciudad, e igualmente que malagueños y malagueñas vayamos a ese país para hacer turismo o para invertir y poder montar nuestra empresa en el extranjero. Al final hacen justamente de vínculo entre el país que ha decidido elegir Málaga para establecerse y los ciudadanos y ciudadanas, tanto que viven allí, aquí en nuestra ciudad, como administraciones públicas que podamos hacer negocios, relaciones comerciales y institucionales con ese país. Al final tienen un papel muy activo a lo largo de todo el año. Por una parte, para hablar con esos ciudadanos que viven aquí, pero por otra parte también para que la gente de ese país pueda venir y establecerse, porque lo estén pensando, decían, pues Málaga me suena, quiero irme allí a trabajar o de vacaciones, pues tienen siempre esa persona de referencia que les va a orientar de qué trámites tienes que hacer cuando llegas a una ciudad, cómo empadronarte, cómo que tus niños vayan, por ejemplo, al colegio, ayudarte de alguna manera y guiarte, no solo durante el tiempo que es justo aterrizar, por decirlo de alguna manera, en la ciudad, sino si tienes un problema cualquiera, una enfermedad mientras que estás a lo mejor de vacaciones aquí en Málaga, y dices, ahora yo puedo ir a cualquier hospital, ¿me van a atender? ¿No me van a atender? El consulado te ayuda y te hace las gestiones para favorecer cualquier tipo de problema que tengas y solucionártelo. Bueno, hay que decir que en lo que es, por ejemplo, en la capital hay 32 consulados, y en lo que es en la provincia en total, incluidos los 32
de Málaga 47, si no me equivoco, ¿no? Oye, una pregunta, ¿el cónsul es una persona que también es de ese país al que está representando o puede ser, por ejemplo, de aquí de Málaga? Bueno, pues aquí tenemos lo que hablábamos justo al principio de que pueden ser cónsul de carrera o cónsul honorario. Los cónsules de carrera sí son de ese país de origen, porque tienen que ser diplomáticos de ese país, ¿vale? Claro. Y los cónsules honorarios son personas malagueñas, pero que ya tienen unos vínculos profesionales o laborales con ese país. Y entonces el país plantea que sea el representante aquí en el nuestro. Depende del tipo de país, pueden elegir que sean cónsules honorarios o cónsules de carrera, depende. Normalmente los países latinoamericanos suelen tener cónsules de carrera, es decir, de carrera diplomática, y son personas de ese país, pues por ejemplo se me ocurre Ecuador o Paraguay, que son de ese país, y otros países europeos suelen ser más personas que tienen vínculos con el país, pero son españoles, ¿no? Y entonces tienen ya una relación laboral o empresarial con el país y dice, oye, pues en Málaga que tenemos relaciones con esta persona, con su empresa, queremos que sea el cónsul honorario. O sea, que tenemos de los dos tipos, Desi. Bueno, ¿quién ha realizado este informe y por qué se decide desde tu área, desde el área que tú llevas, realizar este informe? Nosotros, a principio de esta legislatura, es la primera vez que hay un área específica que lleva toda la acción exterior, es decir, la promoción de nuestra ciudad en el mundo es lo que hacemos dentro de las múltiples cosas que han leído del área, que son diversas. Una de ellas es promocionar la ciudad de Málaga en el mundo. Eso es la acción exterior. Y entonces dentro de la acción exterior están todas las relaciones con el cuerpo consular. Y el alcalde tenía como misión prioritaria dentro del área el establecimiento de nuevos consulados. Que haya nuevos consulados implica que haya más inversiones, más oportunidades de inversión en Málaga y también mayor turismo. Por lo tanto, tiene sentido que vayamos de alguna manera impulsando que tengamos nuevos consulados. Ahora mismo decíamos que tenemos un total de 47, pero la idea es que antes de que acabe la legislatura superemos los 50. De hecho, ya tenemos 2 o 3 en cartera que ya quieren establecerse y estamos a poquitas fechas de tener a la persona nombrada y que tengan también sede en Málaga. Y decidimos hacer este estudio desde el área de participación con el cuerpo consular y con una empresa especializada que se llama Easy Landing, que justamente lo que planteábamos era que nos orientara y nos ayudara en ver qué prioridades tenemos. ¿Es lo mismo que cualquier país nos diga que quiere establecer un consulado o Málaga tiene intereses mayores por temas turísticos, comerciales o porque tenemos mayor población aquí en Málaga empadronada de ese país, por ejemplo? Y ahí hicimos ese estudio para marcar esas prioridades. Y en esas prioridades lo que ha salido al final es que al ayuntamiento, por ese tipo de relaciones que tenemos, nos interesa que venga pues el consulado de la India, de China, de Japón, de Corea del Sur o de Argentina. De Latinoamérica todavía hay varios países que siendo o teniendo en Málaga una población importante, por ejemplo los argentinos son bastante mayoritarios, no tenemos consulado, o Marruecos, que tiene una pequeña ventanilla consular en Benavís, pero aquí no tiene realmente, y son los mayoritarios, tenemos 9.800 casi marroquíes empadronados en Málaga, y no tenemos un consulado importante en la capital de Marruecos. Pues con ese tipo de cosas, bien por esas relaciones comerciales que interesa fomentar, por el turismo, que es mayoritario de determinados países, es por lo que hemos decidido que esos son como nuestros consulados más importantes y con los que estamos haciendo, con el alcalde además a la cabeza, las relaciones directas de reuniones, videollamadas, para intentar con estos países y la embajada que tienen en España, buscar qué persona es la más adecuada para que podamos tener cónsul en los próximos meses de alguna manera nombrado. Después en este estudio han salido muchas cosas más interesantes. Pero claro, me ha llamado, al hilo de lo que estabas comentando, me ha llamado, por ejemplo, la atención un país que no han nombrado y que estáis también ahí en conversaciones, como es Australia. Sí, porque con Australia es uno de los países, de alguna manera, de Oceanía, que tenemos más relaciones comerciales. Es decir, sí que hay muchas, a través de la Cámara de Comercio y demás, muchas misiones comerciales a Australia. No tanto porque aquí tengamos una población australiana afincada, pero sí por esas relaciones comerciales, de alguna manera, con Asia-Pacífico, que le interesa a las empresas malagueñas tener. Entonces, por eso desde la Cámara de Comercio nos habían planteado también, y de la Confederación de Empresarios, que era interesante contar con un consulado de Australia aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia al menos. Y por eso fue uno de los que decidimos tirar también a ver si tenemos interés. De todos con los que hemos planteado, de como los 10 prioritarios, ya tenemos 4 o 5 que han contestado positivamente y que son con los que estamos haciendo gestiones para empezar la instauración, que no es tan sencilla porque hay que buscar una persona que de alguna manera conecte Málaga con ese país y ver dónde y todo, ¿no? Eso te quería preguntar, para que haya un consulado aquí en Málaga, ¿qué factores se tienen que dar? Lo primero, que el país muestre su interés, es decir, nosotros podemos lanzar de alguna manera el interés o la buena recepción que tendría la ciudad de Málaga en apoyar y ayudar, pero al final el país tiene que tener un interés en nuestra ciudad, es decir, lo primero, que para el país Málaga sea estratégica.
por X motivos, ¿no? Después, contactar con la embajada o que la embajada contacta con nosotros para decirnos que sí, que quiere montar lo que es ese consulado. Después, en algunos casos tienen muy clara la persona que va a hacer de cónsul y en otros casos nos piden también consejo en que propongamos de alguna manera, junto con el decano del cuerpo consular, qué persona podría ejercer ese puesto de cónsul. Después, en algunos casos nos plantean apoyo o nos piden apoyo para la sede, la oficina donde empezarían a trabajar, y en otros casos tienen muy claro que ellos pues alquilarían una oficina y demás. Y después nosotros tenemos con los cónsules una relación muy fluida porque les ponemos en contacto con las asociaciones, por ejemplo, que ya funcionan aquí de ese país, ¿no? Pues uno de los últimos consulados que se ha establecido ha sido, por ejemplo, Rumanía o Moldavia. Y aquí tenemos asociación de rumanos, pues lo que hemos hecho con el cónsul que acaba de tomar posesión, ponerle en conocimiento y en contacto de la asociación de rumanos en Málaga. ¿Para qué? Porque los rumanos en Málaga son mayoritarios, para que sepa qué problemáticas tienen los que están aquí empadronados, conozcan a su cónsul que es su representante, puedan ver si puede también el cónsul hacer alguna gestión a nivel Madrid para facilitarle los papeles a las personas que están aquí. Es decir, que lo que hacemos también es de vínculo desde el ayuntamiento y desde el área entre lo que son los ciudadanos de ese país y el propio cónsul que a lo mejor acaba de llegar y de aterrizar y no conoce tanto a quiénes son, ¿no?, esos interlocutores. Así que esa labor también la hacemos como ayuntamiento. Puntos más importantes y relevantes que hayáis sacado de este informe, ¿no? Bueno, yo creo que algo que también es importante es el tema de los estudiantes. No le damos, a lo mejor, siempre hablamos de turismo y ahí también sale quiénes son nuestros turistas principales, que sigue siendo Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Estados Unidos. Seguimos en la misma línea que hace unos 4 o 5 años que se han establecido como turistas principales, pero a eso siempre le hemos dado más importancia y no tanto a algo que va en incremento, que son los estudiantes que deciden venir a Málaga, no solo para hacer un posgrado, sino que muchos de ellos es que se quedan, el 80% se quedan a vivir aquí después de hacer ese posgrado, ese máster o esa carrera aquí. Entonces le estamos prestando un interés especial, por una parte, a aquellos que vienen como Erasmus, que bueno, son los más conocidos, que el Erasmus nos suena a todo y demás, y que ahí hemos tenido, bueno, pues con la universidad un trabajo que hemos ido haciendo para detectar quiénes son, por qué se quedan, por qué eligen Málaga. Y es curioso porque eligen Málaga por lo mismo que los inmigrantes cuando llegan, por la buena acogida, la hospitalidad que ven y la facilidad que desde la administración ponemos para que se queden después residiendo en Málaga. Yo creo que eso es algo que a lo mejor los malagueños no nos damos cuenta, pero ese calor que desprendemos, ¿no?, esa familiaridad con la que tratamos a la gente que llega de donde llega, es algo muy valorado por los estudiantes para quedarse después a vivir aquí. Ahí hemos visto que, bueno, pues sobre todo son estudiantes europeos los que más eligen, pero sí llama la atención el tema de Corea del Sur. La Universidad de Málaga tiene firmado un acuerdo con la Universidad de Incheon en Corea del Sur y entonces muchos malagueños van allí a estudiar y muchos coreanos vienen aquí a estudiar. Mientras que los malagueños que van a estudiar vuelven el 90%, los coreanos que vienen a estudiar un porcentaje importante se queda aquí, ¿no? Aquí todo el que viene se queda. Totalmente. Entonces ahí estamos viendo, no solo con la universidad, sino con escuelas de idiomas, de español para extranjeros, el ir viendo cómo podemos hacer para fidelizar que esos estudiantes que vienen, que hacen al final aquí su posgrado, ponerlos también de alguna manera en colaboración con empresas de sus propios países para que se puedan quedar terminando trabajando aquí. Al final es favorecer la imagen de Málaga, la inversión, tanto de los que vienen de fuera aquí como de nuestras empresas allí, y después también, por supuesto, esa mano tendida a la población inmigrante que en muchos casos llega sin red social de ningún tipo, sin familia, sin amigos, sin conocidos, pues ponerles a disposición no solo los recursos del propio ayuntamiento, sino los que el cuerpo consular pone también a su disposición, y mezclarlo además con el movimiento asociativo, que es muy potente, el de inmigrantes aquí. Van teniendo casi de todas las nacionalidades su pequeña casa patria, donde, bueno, les ayudan también para buscar su piso, les acogen incluso en sus domicilios hasta que pueden hacer las primeras gestiones y demás, y creo que al final se hace, bueno, pues una red completa que sí sirve de ese apoyo que a lo mejor en otras ciudades pues no le prestan tanta atención, y la gente, bueno, pues no termina a lo mejor eligiendo quedarse allí, sino solo forma como de llegar a España, pero después busca otros lugares donde se encuentre más cómodo para establecerse, para montar su hogar, su empresa y demás, y ahí es donde terminan eligiendo nuestra ciudad. Por eso creo que es tan importante que sigamos incrementando el número de consulados que hay aquí, porque eso trae más personas a nuestra ciudad con ganas de invertir, con ganas de establecerse y con ganas de poner su negocio al final. Yo supongo que en esas reuniones, en algunas de ellas, tú por el área que llevas, también tendrás que trasladarte a esos países, ¿no? ¿Cómo os reciben cuando llegáis
a estos países. Pues sí, te tienes que trasladar porque en muchos casos a veces simplemente con una visita a Madrid a la embajada, pues se cierra todo, se convence por una parte y por la otra que el mejor sitio es Málaga donde establecerse, pero en otros casos bueno, pues quieren verte, quieren de alguna forma no solo montar un consulado, sino firmar un convenio de colaboración, un hermanamiento, alguna forma que no solo implique que poner el consulado, sino que el ayuntamiento se va a mojar, entiéndeme, entre comillas, haciendo más esfuerzo, y la ciudad con la que firmamos también va a hacer un esfuerzo mayor. Ahora estamos justamente con varias ciudades chinas que están muy interesadas por temas de innovación, de turismo y de cultura en firmar acuerdos aquí con Málaga. Y eso implica que en la pandemia desplazarnos no nos hemos podido desplazar, así que hemos utilizado mucho las videollamadas con los distintos países. Antes sí, se hacían pequeñas misiones o con la Cámara de Comercio, con Federación de Empresarios, incluso con la universidad, para viajar a estos lugares y establecer esos contactos de manera personal, que desde mi punto de vista es la mejor manera en la que se pueden cerrar al final los acuerdos. Pero estos 2 años, pues sobre todo lo hemos hecho a través de videollamada, de videoconferencia, pero yo quiero decir que no sabéis qué buena imagen, y yo me sigue llamando la atención, y llevo muchísimos años, tú lo sabes, Desi, en el ayuntamiento, y la verdad no me debería a lo mejor de llamar tanto atención, pero lo bien recibido, lo bien valorado que tienen en el extranjero nuestra ciudad es impresionante. Y el conocimiento, te hablas con una ciudad de China de 12 millones de habitantes, y el conocimiento que tienen, aquí nació Picasso, en tal sitio tal, me interesa por esto, el tema de hotelero, conocen Málaga con una soltura que a ti te llama la atención, ¿no? Lo bien valorado, y sobre todo ese conocimiento a la hora de decir quiero firmar un acuerdo contigo, pero es que tengo muy claro los puntos en los que lo quiero firmar y el por qué quiero firmar el acuerdo contigo. No solo es que Málaga está de moda, es que se ha trabajado mucho para que las ciudades perciban que es un muy buen acuerdo establecerse en Málaga. Es que lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, lo bueno que tiene Málaga es que Málaga ya no se está conociendo tanto por el turismo, que también, porque el turismo es una parte fundamental, yo creo que imprescindible de nuestra economía, pero se está trabajando tanto a nivel cultural, tecnológico, que eso está haciendo también que Málaga se esté convirtiendo en pionera en otros muchos aspectos, no solo en el turismo. Sin duda, de hecho, ahora con las ciudades con las que vamos firmando acuerdos y hermanamientos y demás, el primer punto siempre está el turismo, es decir, hay que decir que no se desdeña el turismo, sino que siempre en esos protocolos de colaboración siempre aparece el turismo, pero fíjate, lo que nos plantean más es por tema cultural y de innovación. Son los temas ahora mismo prioritarios que sí o sí nos piden siempre. El tema cultural, el de innovación y después el tema turístico. Luego algo que no quiero que se me olvide tampoco, porque creo que ha sido importante y que merece la pena destacarlo, es la labor que han tenido los consulados en el tiempo de COVID. Cuando estalló de alguna manera el tema del COVID, pilló en Málaga a más de 680.000 personas de distintos países que bien estaban estudiando, trabajando deslocalizados, es decir, en su empresa durante X tiempo le habían traído a Málaga, o turistas, que les pilló y de un día para otro cerraron todo. Si para nosotros, que teníamos más o menos nuestra vida con tu casa, tu familia y tal organizada, fue un lío, imaginaros, y agobio, imaginaros que te pilla en un país extranjero en el que de pronto algo que no ha ocurrido nunca en ese país, como es un estado de alarma, hace que cierren los hoteles. ¿Dónde voy? ¿Cómo vuelvo? Pues ahí la capacidad de reacción de los cónsules de manera conjunta con las administraciones públicas, por supuesto el ayuntamiento, la Junta, estuvo allí dando el callo, pero para fletar aviones, para buscar plazas que no fueran de hotel donde se pudieran quedar esas personas, para organizar las vueltas, para ver si algunos de ellos tenían que quedarse ingresados en hospitales. Claro. Fue una capacidad de reacción muy rápida que dudo que la administración hubiéramos podido hacerlo así de ágil. En muy pocos días conseguimos fletar todos esos aviones y sacar a todo el mundo fuera, si no hubiera habido esa buena sinergia que hay de colaboración entre el cuerpo consular y la administración pública, sobre todo la más cercana, que somos nosotros, pero con las administraciones públicas en general, porque fue un desafío muy importante y la verdad es que se respondió muy bien, y yo quería también no dejar pasar pues esta oportunidad que tenemos de contar nuestro estudio para poner en valor la labor que hizo ante el COVID de rápida respuesta al cuerpo consular, para no dejar a los ciudadanos de sus países a ninguno desatendido, e incluso personas que bueno estaban residiendo de manera aquí más permanente, pero oye, se agobiaron y quisieron volver con su familia a su lugar de origen, y todo se estableció para que pudiera hacerse de la mejor manera posible. Y a nivel burocrático, ¿es complicado conseguir quedarte a vivir en Málaga? ¿Eso lo realiza? Yo supongo que esos temas burocráticos ¿lo realiza el consulado o eso lo realiza...? Depende qué tipo de trámites son, porque hay algunos que sí pueden depender de nosotros, como el empadronamiento, claro, y otros que son bueno pues propios del consulado para los permisos de trabajo y demás que se necesitan. Todo depende también
cómo vienes. Si vienes de turista no tienes problema, si vienes con una gran empresa que te trae aquí, normalmente ya vienes con el permiso de trabajo tramitado desde el país de origen, pero tenemos distintas circunstancias y según qué circunstancias o viene la administración local o bien el consulado incluso acompaña a lo que es esa persona si son otras administraciones como la autonómica o la nacional la que tienen que hacer ciertas gestiones como por ejemplo que los niños estén en el colegio simplemente para poder seguir, porque a veces no es el siguiente curso académico, es decir, no llega la persona justo en septiembre que va a empezar el curso, sino llega en marzo y no se puede quedar el niño sin escolarizar. ¿Cómo hacemos? ¿No? Bueno, pues todo eso es el consulado el que está ahí siempre de enlace, aunque luego seamos las administraciones las que le damos esa solución, los papeles, pero de alguna manera de quien nos llega el caso y quien nos ayuda y con el que vamos trabajando es con el consulado correspondiente. Otra cosa que vais a hacer y para conseguir vuestro objetivo es una exposición sobre la historia consular de Málaga en el cuerpo consular que tiene previsto que se realice en Calle Larios. Cuéntanos. Bueno, es que en realidad el cuerpo consular en Málaga tiene casi 60 años y sin embargo, que hemos empezado diciendo al principio del programa, que es muy desconocido, que la gente no sabe ni que hay 47 consulados, de que se dedica a un consulado, eso para qué sirve. Entonces nos pareció importante el hacer una exposición que la hemos tenido que retrasar por la pandemia porque al final va a ser un esfuerzo importante y lo que queríamos era que el mayor número de personas posible la conociese, la visitase y se enterase de para qué sirven, ¿no? Entonces este año ya es el definitivo y vamos a empezar haciendo esa trayectoria de por qué en Málaga empezaron los primeros consulados, por el comercio que en los años 60, cuando Málaga era una potencia industrial, la azucarera y demás, y de industria importante que tenía pujante, empezaron a hacer acuerdos comerciales con esos países con los que se trabajaba todo ese tema industrial y se empezaron a poner los primeros consulados en Málaga. ¿Qué hacían entonces? Un inciso, porque ustedes saben que yo siempre aprovecho para decirlo cada vez que puedo. Es que Málaga también ha sido a nivel industrial una de las ciudades más importantes no solo de España, sino a nivel europeo, y se nos olvida. Sí, porque como tal vez ahora ya hace tantos años de lo que de esto, claro, las nuevas personas que van viniendo o qué tal, no ven a Málaga como ese imperio industrial que fue sobre todo en el siglo XIX, pero también en los comienzos del siglo XX, ¿no? Parece como que se va quedando ya y solo nos suena la parte turística, cultural, pero Málaga fue una gran potencia y por eso justamente, por esa potencia comercial, industrial, fue por lo que se instalan los primeros consulados y queríamos de alguna manera que en esa historia que se va a contar, esa trayectoria de para qué empezaron y qué es lo que hacen hoy en día, pues que pudieran también los malagueños y las malagueñas sentirse orgullosos de ese pasado que nos sirvió para estar donde estamos hoy en día, ¿no? Claro. Nunca hay que renegar del pasado que tuvimos, sino al revés, ponerlo en valor, porque yo creo que de aquellos de lo que hoy en día podemos decir también que parte de la fama, la buena fama y el conocimiento que tiene la gente de Málaga es por también aquellos años en los que estuvimos también a nivel internacional, aunque fuera una parte distinta que era la industrial, en boga, ¿no? ¿Cuándo se piensa realizar esa exposición? ¿Para cuándo la tenéis prevista? Pues mira, la tenemos prevista para mitad de año. Seguramente o justo antes del verano o justo después del verano. Estamos pendientes de un poco la empresa que va a hacer todo lo que es la rotulación y demás, porque van a ser, bueno, pues distintos tótems en Calle Larios para que la gente los vaya viendo y demás, y en eso estamos pendientes. Pero eso y la puesta en marcha también del aula de mecenazgo, que nos parece importante, son como los dos hitos de alguna manera principales que tenemos pendientes. Bueno, pues Ruth, yo antes de que te vayas te quiero preguntar, sí. Esto que lleva tú en tu área de cooperación al desarrollo, sí. Bueno, lo de transparencia no lo imaginamos, sí. Y buen gobierno, esto de buen gobierno, eso qué es lo que es, ¿no? Eso que es lo que es, ¿no? Es que me ha llamado la atención porque es verdad que yo siempre digo, Ruth, concejala de participación ciudadana, sí. Migración, no sé, pero lo de buen gobierno hoy digo, lo voy a leer entero a ver qué es lo que es. Bueno, el buen gobierno sobre todo al final es que los que estamos en el gobierno de una ciudad, en el gobierno local, seamos capaces de transmitirle al ciudadano que hay ciertos valores éticos que se tienen pues muy conscientes, como es dar rendición de cuentas, de a dónde va el dinero que al final el contribuyente nos va dando, de tener todos los datos posibles de una manera abierta para que sea accesible a que cualquier ciudadano pueda comprobar no solo el presupuesto, sino todo lo que en la ciudad se hace, esos datos sean públicos para que la gente pueda tener un conocimiento, que tengamos un código ético en el que, por ejemplo, aparezcan nuestras nóminas, nuestros estudios, si hay algún regalo institucional que se hace, de cuánto está valorado, dónde se ha quedado ese regalo institucional. De alguna manera es darle al ciudadano una devolución de qué es lo que hacemos en nuestro día a día. Claro. Y eso es lo que intentamos, que sea ese buen gobierno para que la ciudadanía, primero, no piense que es nada opaco, sino al revés,
va unido de alguna manera a la transparencia, a la rendición de cuentas, a tener todos los datos o la mayor parte de los datos que se gestionan en la ciudad de manera abierta y accesible para cualquier ciudadano, y sobre todo a que ellos se sientan parte de la gestión de la ciudad, es decir, que ellos puedan opinar y ser parte de esa gestión. Eso al final conforma esos 4 pilares de datos abiertos, de transparencia, de lo que es la parte de participación ciudadana, ¿no?, y de la rendición de cuentas, implican que al final se tenga un buen gobierno en la ciudad y que la ciudadanía lo perciba. Esas áreas se crearon en esta nueva legislatura, ¿no? Bueno, se incrementó lo que era el área de participación, se le fueron metiendo nuevas atribuciones. De las nuevas que tenemos de esta legislatura es acción exterior, que es lo que hemos estado hablando, y buen gobierno y transparencia, que antes estaban en alcaldía un poco a lo mejor más difusas, hacían labores por parte del centro de informática, por parte de la alcaldía, y lo que se decidió es que para tener más potencia y responder directamente a la ciudadanía de cualquier cosa que se te pase por la cabeza, de si tenemos la obligación desde mi área de hacer un decreto de respuesta dándole al ciudadano, me pasa por la calle y me llama la atención, ¿cuánto mide el toldo que hay en el café central de no sé cuánto? Nosotros tenemos que coger, pasarle una respuesta de que mide tal, no sé cuánto. Es decir, se le puede preguntar al ayuntamiento cualquier tipo de cosa y tenemos la obligación de contestar en 20 días. De hecho, el año pasado, el 2021, tuvimos 470 peticiones de información desde cuánto mide la terraza de tal, o por qué hay un toldo en no sé cuánto, o se pueden poner letreros luminosos en el centro histórico, cualquier tipo de cosa que se te pase por la cabeza, llega al área, tenemos que buscar esa respuesta y darle la contestación al ciudadano. Eso es algo novedoso que antes no se hacía y que ahora se hace también desde mi área. Ay, Rubo, yo no sé si seguís en el gobierno para el 2027, ¿qué vas a hacer tú cuando ahora llegue la Expo, del lo que me 27 faltaba. y encima a tu distrito? La verdad que estamos muy contentos porque al final también en mi área recaen los temas de ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recalan en el área también de participación, y la Expo va de eso, ¿no?, de cómo las ciudades pues pueden hacer ese desarrollo sostenible en el que se cumplan los parámetros medioambientales, con el que la ciudad vaya creciendo, con que sea innovadora, con que el turismo sea sostenible sin cargarse de alguna manera a los propios vecinos de los entornos. Y, hombre, es un reto, y que encima sea en el distrito una alegría muy grande, porque yo siempre he dicho que por donde vamos a crecer es por Campanilla, por lo tanto que qué mejor que la Expo sea también allí. Muy contento, la verdad es que es una oportunidad a nivel de puestos de trabajo y de desarrollo muy importante. Pues Ruth Sarabia, concejala, vamos, deja de decirte otra vez todos los nombres, no. Se nos va el programa. Muchísimas gracias por haber estado. A vosotros siempre por dar cabida a los temas de mi área, la verdad es que muy contenta y encantada de veros. Además, a mí me encanta porque es verdad que tu área es una de las áreas más importantes que hay en el ayuntamiento y quizá las más desconocidas por los ciudadanos. No será porque yo no lo cuento. Bueno, no será porque no haces cosas, no haces cosas. Lo dicho, Ruth, muchísimas gracias. Alexis. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y cuando volvamos hablaremos con Raúl López, concejal de urbanismo del ayuntamiento, y vamos a hablar pues de esa firma histórica del pasado viernes entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía para esa rehabilitación, que ya han empezado ese desbroce en el cauce del Guadalmedina. Así que no se lo pierdan, volvemos enseguida. Pues un minuto pasan de las 8 de la tarde, continuamos en directo aquí en Objetivo Málaga y vamos a hablar ahora con Raúl López, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Muy buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay que decir que Raúl quería haber estado aquí con nosotros, no ha podido estar porque ha tenido una reunión, pero da igual, te vemos igual, Raúl. Bueno, Raúl, les decía yo a nuestros espectadores que el pasado viernes fue un día histórico para Málaga, ya que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía pues firmó ese protocolo para el inicio de la restauración y la integración urbana del río Guadalmedina, un hito histórico para la ciudad y una deuda sobre todo para Málaga, porque es un proyecto del que se viene hablando desde hace muchísimos años y que parecía que nunca se iba a llevar a cabo, y sobre todo una de las mayores preocupaciones de los malagueños, ¿no?, aquí en la capital. Bueno, realmente seguimos en la reunión, esa que has comentado. Estoy aquí en el ayuntamiento, Ay, me he salido un poquito pues gracias. No, al revés, al revés. Os agradezco a vosotros que tengáis que queráis hablar de este tema tan importante, porque creo que todos los vecinos
de Málaga, de la capital, pero también de muchos turistas que vienen a vernos y de personas que viven en los municipios cercanos, van a estar muy satisfechos del trabajo que se ha hecho entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Y es que después de, como tú decías, tantísimos años que ya ni nos acordamos, pues se ha hecho realidad un deseo de muchísimos ciudadanos, y era que por una vez y de una vez se hicieran actuaciones en el cauce del Guadalmedina, porque sin duda es una brecha que existe en nuestras ciudades, de la zona este al oeste, y muchísimos vecinos del centro, pues para ir a la Trinidad, pues tienen que hacerlo a través de un cauce que generalmente no es un espacio cómodo. Lo que hemos hecho es ir negociando con este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, negociar una actuación, la que los técnicos vean que es más compatible. Nosotros no hemos querido impulsar una idea prefijada, sino que nos dijeran qué se podía hacer. Y este es el resultante. 2 años después de todas las reuniones que hemos tenido con ellos para buscar soluciones, pues se ha hecho un protocolo que lo ha firmado el consejero de Presidencia y la consejera de Medio Ambiente con el alcalde de Málaga, con el compromiso de invertir pues más de 10 millones de euros que van a, bueno, ya han empezado estas obras, pero que los malagueños van a ver los resultados muy pronto, porque una de las primeras actuaciones es la renaturalización de toda la parte desde el puente de Armiñán hacia arriba, hacia la presa del Limonero. Bueno, y decía yo que además una de las reivindicaciones de muchísimos malagueños, sobre todo por el estado de abandono en el que se encontraba este cauce, ¿no? Y que ahora lo va a hacer con esta rehabilitación uno de los lugares dentro de lo que es la capital más bonita. Yo, si me lo permites, Raúl, me gustaría comentarle a nuestros espectadores cuáles van a ser los escenarios de actuación, ¿no? La presa y embalse del Limonero, que se hará la adaptación de las reglas de explotación e incremento de caudales ecológicos, la cuenca vertiente al tramo urbano del Guadalmedina, donde se hará la restauración hidrológica forestal en los arroyos tributarios del tramo urbano del río Guadalmedina. Lo estoy leyendo. Río Guadalmedina. ¿No? ¿El qué? Que digo que es mejor leerlo porque si no, uno no es fácil verbalizar todo lo que se va a hacer. Claro, claro, es que son 6 puntos muy concretos y claro, por eso quiero contárselo a nuestros espectadores para que lo tengan claro, ¿no? El río Guadalmedina, entre la presa del Limonero y el puente de Armiñán, donde se hará una restauración hidromorfológica del Guadalmedina en el tramo comprendido entre la presa del Limonero y, como les he dicho, el puente de Armiñán, el río Guadalmedina entre el puente de Armiñán y el puente de la Aurora, donde se hará la mejora de la integración urbana entre los márgenes, entre el puente de la Aurora y el puente de Tetuán, donde se hará la integración también urbana de la mejora de los márgenes, y entre el puente de Tetuán y la desembocadura, donde se hará la rehabilitación y mejora funcional del Guadalmedina entre el puente de Tetuán y la desembocadura. Sobre todo también, Raúl, esto va a ayudar a que cuando vengan lluvias torrenciales, que por suerte en Málaga no suelen ser muy a menuda, pues no se desborde el río, ¿no? Claro, yo, además de tu explicación, me gustaría trasladarle a todos los malagueños que hemos dividido en 3 fases esta actuación. Una, la que tiene lugar en el entorno de la presa del Limonero, donde lo que vamos a hacer es un proyecto de reforestación. Lo que vamos a hacer es plantar muchísimos árboles para sujetar muy bien la tierra, limpiar todos los cauces, hacer una serie de canalizaciones para que el agua pueda ir y no pueda ir guiada y no salvaje, porque si no sí que provoca pues que se haga arrastre de tierras, y generar muchas zonas verdes de itinerarios peatonales para que muchos malagueños pues podamos ir allí y disfrutar de esta zona verde tan absolutamente maravillosa que está en los alrededores de la presa del Limonero. Luego, los arroyos que se incorporan y que evacúan en el Guadalmedina, que son los arroyos tributarios, se va a hacer también una canalización para que las aportaciones y una reforestación para que las aportaciones al caudal del río sean las menores posibles. Y luego, desde la presa del Limonero hasta el puente de Armiñán, para que los malagueños nos sitúen aproximadamente a la altura de la Goleta, lo que se hace es poner una flora, una vegetación que permita que cuando la presa abra para desaguar no arrastre y rompa toda la vegetación. Y nosotros lo que haremos también desde el ayuntamiento son, a través de las mermas, que son las 2
espacios laterales que tiene ahora mismo el cauce del Guadalmedina, 2 senderos peatonales que permitirán ir andando desde cualquier punto, desde el río Guadalmedina hasta la finca de la Concepción. Fíjate que este maravilloso alumbrado que se ha hecho ahora con mi compañera Gema del Corral en el Jardín de la Concepción, pues a partir de, pues probablemente el año que viene, se pueda ir caminando, porque vamos a hacer 2 senderos peatonales y vamos a unir el río Guadalmedina con la finca de la Concepción, que es sin duda uno de los sitios más espectaculares que hay en Málaga. Y luego nos queda el tramo final, esa parte desde el puente de Armiñán, desde la Goleta hacia abajo, que lo normal ahí sería bajar los límites que tiene el cauce del río, los 2 laterales, integrando también la avenida Fátima y la avenida Rosaleda, haciendo 2 pasos soterrados, que el tráfico vaya por abajo, para integrar el río y que se pueda ir caminando sin ese obstáculo que vemos ahora, porque ahora mismo en la Trinidad. Eso te iba a preguntar, Raúl, un inciso al tema, al hilo de lo que estás diciendo de la avenida Rosaleda y la avenida Fátima. Porque claro, el primer tramo que se ha empezado precisamente es el que hemos visto hoy en nuestros informativos, hemos asistido, donde se ha empezado con ese desbrozamiento de los matorrales. Y una de las preguntas que se le hacía tanto a Elías Bendo, del consejero, como al alcalde, era cuando se llegara a la zona esa que te acabo de mencionar, el tema de las torres que se están construyendo, ¿se va a poder continuar? ¿Va a haber algún tipo de obstáculo? Los técnicos evidentemente han dicho que no, que cuando se llegue hasta ahí se verá de qué forma se continúa. ¿Te refieres a Martiricos? Claro, a Martirico, las torres de Martirico. Claro, ahí no hay ningún problema. Lo que se hace es limpiar todo el cauce, hacer toda esa parte de renaturalización, que era básicamente un proyecto que hemos recogido de los colectivos más ecologistas, que nos planteaban que era fundamental hacer una renaturalización del río. Y es lo que hoy los malagueños han empezado a ver. Han empezado a ver las máquinas quitando toda la suciedad y todos los escombros que hay en ese cauce. Y esto es lo único que me demuestra que si ahora la Junta lo ha podido hacer y va a poner 7 millones de euros de fondos europeos, también lo podían haber hecho antes. Y sin embargo, la Junta nunca ha querido hacer esto en el Guadalmedina. Lo que ahora parece muy fácil, durante muchos años nos han dicho que era imposible. Pues mira qué fácil es tener la voluntad de querer hacer algo por Málaga. Lo que vamos a hacer nosotros es, desde el puente de Armiñán hacia abajo, acabar el plan especial, porque como saben todos los que nos ven ahora mismo, el alcalde lo que había planteado ahí era la oportunidad de hacer unos puentes plaza, que era como, pues los puentes que hay ahora, pero mucho más anchos, para que sirvan como plazas públicas y tengamos espacio ganado. Eso no hay que hacerlo pues con unos parámetros que nos marca la hidráulica del cauce, que nos dice que tenemos que evacuar pues una cantidad de agua por segundo, en previsión a que, como tú decías antes, pues puede haber una lluvia torrencial o puede haber cualquier anomalía climatológica, ¿no? Que últimamente, por desgracia, pues hemos visto alguna que otra, ¿no? Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que haremos será generar unas plazas, no un embovedamiento del río, sino unas plazas que permitan a la gente pues utilizar ese espacio ganado a esta brecha que tenemos a día de hoy y sobre todo integrarlo, que es lo que yo creo que es más fundamental, que desde la Trinidad hasta el centro pues se pueda ir caminando y que la gente de la Trinidad vaya viendo cómo el centro se va acercando a ellos, ¿no? No que parece que hay una separación física, ¿no? Que una parte es el centro y otra parte es la Trinidad. Nosotros lo que queremos es contagiar a la Trinidad pues, de todo lo bueno que tiene el centro histórico y con eso agrandando, haciendo más cómodo todo ese espacio de la ciudad que yo creo que lleva muchísimos años sin haber actuado en él y que ya es hora de que tengamos una Junta de Andalucía que nos apoye en los proyectos que Málaga quiere. Ese ampliado de lo que son los acerados, Raúl, hay mucha gente que cuando ha visto el proyecto ha dicho, bueno, ¿y esto no puede perjudicar el tema del tráfico? Piensan que se va a tener que quitar parte de carretera. ¿Cómo se va a hacer? No, nosotros lo que hacemos es básicamente pues como el eje litoral, ¿no? Lo que hacemos es, por lados del río, lo que vamos a generar es un soterramiento del tráfico, pues igual que pasamos por otros sitios, por ejemplo en Madrid, por la M30, y pasamos por debajo
que se ha hecho algo muy parecido. En la época que gobernaba Gallardón se hizo un proyecto donde se puso una plaza pública y el tráfico pasa por abajo. Y tú pasas con tu coche por abajo, no contaminas, vas más rápido porque no tienes semáforo, no tienes que pararte por nada y arriba lo que tienes es una plaza pública, ¿no? Entonces, en la Avenida Rosaleda y en Avenida Fátima lo que haremos, pero estos serán proyectos que tardarán más años en ejecutarse, pero es que el alcalde siempre lo que nos dice es que tenemos que pensar en Málaga para los próximos 20 años, Claro. no en la Málaga del año que viene. Entonces, no podemos ser una ciudad puntera, no podemos ser una ciudad de referencia si no pensamos en una política a lo largo de muchos años, gobierne quien gobierne. Nosotros lo que tenemos que consensuar son los proyectos con los ciudadanos, con los que nos están viendo, con los que hoy tú nos permites que entremos a su casa a contarle lo que queremos hacer en el Guadalmedina, son con ellos, con quien tenemos el contrato para hacer nuestro proyecto. Y luego gobernará quien cada uno quiera, como a quien vote. Pero sin duda tendremos una ciudad que será una ciudad espejo, donde otros se miren, porque mira, por ejemplo, la cantidad de empresas que se están instalando aquí, gracias a la labor que el alcalde ha hecho estos años. Bueno, pues eso es trabajo para mi hijo, eso es oportunidad para que mi hijo no se vaya a estudiar fuera, o por eso hemos querido traer universidades, para conseguir que quien antes tenía que ir a Madrid o a Barcelona a hacer un curso muy especial, pues también lo pueda hacer aquí en Málaga. Hay que pensar de una manera en el futuro y consensuar unos proyectos con quien en Málaga de verdad gobierna, que son los malagueños y los ciudadanos. Raúl, si no te importa, me gustaría ponerle a nuestros espectadores ese vídeo donde se explica pues cómo va a ser el proyecto y que vean cómo va a quedar cuando termine. Si te parece, vamos a verlo. Por supuesto. Restauración e integración urbana del Guadalmedina. Primeros pasos. Una gran alianza por el Guadalmedina. La Revolución Verde en Andalucía hace posible que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga sellen una alianza. Contribuimos así al Plan Especial del Guadalmedina, que está elaborando el Ayuntamiento de Málaga para transformarlo en un espacio fluvial de mayor calidad ambiental y más integrado con la ciudad. Incrementamos la seguridad. La presa del Limonero viene prestando un servicio de valor incalculable a la ciudad de Málaga. Hemos reforzado ya su importancia, convirtiéndola en la sede del Sistema Automático de Información Hidrológica más moderno de España, desde donde se controlan todas las presas de la Junta de Andalucía. Además, incrementamos la seguridad en el cauce urbano gracias al establecimiento de un mayor volumen de reserva frente a avenidas, lo que permite también aumentar los caudales mínimos desaguados para favorecer la restauración ambiental del río. Damos vida a los montes. Creamos un nuevo espacio forestal en el monte ubicado aguas abajo del embalse del Limonero. Con una extensión equivalente a 350 campos de fútbol y una inversión de 5 millones de euros, aplicamos medidas basadas en la naturaleza para la reducción del riesgo de inundaciones, recuperando masa forestal, construyendo pequeños diques y albarradas que permitan disminuir la erosión del suelo. Favorecemos además el uso público para poder pasear y disfrutar de un entorno privilegiado. Damos vida al río. El tramo urbano del Guadalmedina posee un potencial natural extraordinario y una capacidad de conexión peatonal que debemos poner en valor. Con una inversión de 2.600.000 euros, llevamos a cabo la restauración del Guadalmedina en el tramo comprendido entre la presa de El Limonero y el puente de Armiñán. Un total de 5,1 kilómetros de actuación entre las dos riberas, a su paso por los distritos de Palma Palmilla y Ciudad Jardín. Se transformará en un nuevo espacio fluvial que disfrutarán con seguridad todos los ciudadanos, uniendo la ciudad con el mar, el río y la montaña. Un espacio más seguro y sostenible. Caminando juntos. La Junta, el Ayuntamiento y la sociedad civil vamos a seguir trabajando para convertir al Guadalmedina en una joya más de las que atesora la Málaga del siglo XXI. Por un Guadalmedina accesible y lleno de vida. Únete a la Revolución Verde. Bueno, y sobre todo, Raúl, un Guadalmedina que nos va a hacer unos privilegiados porque, como bien acabamos de oír en el vídeo que explicaba el proyecto, nos va
a dejar, nos va a permitir, mejor dicho, unir el mar con la montaña, y lo vamos a poder hacer caminando. Sí, la verdad que es un proyecto muy impactante y yo creo que nos va a satisfacer a todos mucho una vez que lo podamos ver, lo podamos comprobar, sobre todo porque estas actuaciones tienen un tiempo aproximadamente de 18 meses de ejecución, con lo cual no estamos hablando de que vamos a hacer una obra, sino que la obra ya ha empezado y que dura 18 meses, lo que quiere decir que para el año que viene, para mediados del año que viene, pues podremos disfrutar de ese paseo que tú comentas. Ujú. Oye, Raúl, para finalizar, no quiero dejar de preguntarte, no tiene nada que ver con el Guadalmedina, pero yo te voy a preguntar, aprovechando que te tengo aquí. Y como yo sé que tú me vas a contestar, pues por eso te pregunto. Con el tema de los terrenos de Repsol, ¿qué va a ocurrir? Porque este fin de semana pasado otra vez otro grupo de personas se han reunido, han estado allí plantando pues distintas especies de arboledas, de plantas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, nosotros el proyecto de Repsol lo tenemos muy claro desde hace muchos años, desde que se aprobó el Plan General en el año 2011. El terreno de Repsol, lo que dice el terreno de Repsol es que se construirán 3 edificaciones en altura y que se hará un parque de 80.000 metros cuadrados. Eso es lo que vamos a hacer en los terrenos de Repsol. ¿Por qué no se puede hacer todo de zona verde? Porque a Claro. nosotros también nos encantaría. Pues por una razón muy sencilla, porque hay ya unos derechos adquiridos desde hace muchísimos años y que incluso se hizo un convenio en el año, pues, año 8, año 9, donde eso ya tiene unos propietarios. Luego el ayuntamiento asumió esa propiedad porque hubo una situación económica complicada con la crisis financiera y nosotros también tenemos que intentar pues no subirle los impuestos a los malagueños. Entonces las obras se pagan con lo que se va a ingresar por hacer esto, pues la obra del resto de la ciudad. Por eso Málaga es una de las ciudades con el menor IBI, con la menor presión fiscal y por eso el índice de satisfacción de la gente cuando vive en Málaga es muy alto, porque aquí no hacemos como en otros municipios muy cerquita, que si tú quieres sacamos un recibo del IBI de otra ciudad y ves lo que pagan uno y lo que pagamos los malagueños, que creo que somos afortunados con tener un alcalde como Paco de la Torre. Entonces lo que vamos a hacer allí es un gran parque de 80.000 metros cuadrados. Lo que hemos sacado ahora es una licitación para vender los trocitos, las partes de unidades residenciales que eran propiedad del ayuntamiento y que lo que queremos ahí es que se construyan viviendas en alquiler porque luego nuestros jóvenes tienen que buscar dónde vivir y también 24.000 metros para hacer oficinas, que es para que vengan empresas como las que han venido ahora, como Google, como Vodafone y otras muchas, a instalarse en Málaga y que contraten pues a muchísimos de nuestros hijos, de nuestros convecinos, de nuestros amigos que están formándose aquí en la universidad y que tienen que buscar un trabajo y lo que no queremos es que se vayan a otras ciudades a trabajar, lo que queremos es que se queden aquí en Málaga y para eso vamos a construir esas viviendas en alquiler y esas oficinas junto a un gran parque de 80.000 metros cuadrados. Claro, lo que mucha gente se pregunta, quizás, entre ellos yo, la verdad, es cuándo se va a empezar a hacer todo eso, porque ya hay ganas de ver aquella zona con esos no sé cuántos mil metros cuadrados de parque, verlo ya en condiciones, ¿no? Porque ahora pasas por allí es como un poco pasar por tierra de nadie. Sí, bueno, esto realmente no es una obra que se vaya a ejecutar dentro de poco tiempo. Todavía le quedarán al menos un par de años a Repsol para empezar la obra. Pero el primer paso es que haya un equipo o una empresa con un músculo financiero potente que se encargue de construir estas actuaciones. Fíjate, cuando pasábamos por el paseo marítimo ahora de Antonio Banderas, ¿no? En el litoral oeste, que todo aquello, pues yo me acuerdo, yo soy de la Cruz Milladero, me he criado toda la vida en la Cruz Milladero y hemos pasado por allí no había nada. Y cuando pasábamos decía, ¿qué habrá aquí? Pues fíjate, ahora ya tenemos una construcción importante. Pues entonces, y poco a poco se van incorporando, ¿no? Torre del Río, ahora después vendrá Térmica, pues con Repsol pasará lo mismo. Entonces, Repsol ahora sale a la venta, se adjudicará probablemente dentro de este año y seguramente hasta el año 23 pues no empezaremos a ver actuaciones allí, pero la mejor manera de tener ese parque cuanto antes es esta, es ponerlo ya en manos de los que lo van a ejecutar para que lo ejecuten lo más rápido posible. Y eso sí, antes de construir las viviendas tienen que hacer el parque. Así que lo que nos garantizamos todos los malagueños es que vamos a contar
antes que nada de ese terreno de Repsol con los 80.000 metros de parque. Pues Raúl López, concejal de urbanismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito y te dejo que vuelvas a la reunión. Un beso, gracias Raúl. Que todavía no he terminado, me vuelvo. Gracias Raúl, un beso. Bueno, señores, pues hasta aquí nuestro Objetivo Málaga de hoy. Muchos temas en lo alto de la mesa y sobre todo temas importantes y que le interesa a todos ustedes. Yo les dejo con mi compañero David Morales, que ya está preparado aquí para todos ustedes, y nuestro informativo de la noche de aquí, de PTV. Yo les veo el próximo viernes en Distrito 29, así que sean felices y hasta el viernes. Chao.